estimados compañeros, alumnos y maestros y amigos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, estamos muy contentos al iniciar el día de hoy los festejos del 65 aniversario de la licenciatura en Economía, para el cual se desarrollarán un conjunto de actividades de gran interés para la comunidad académica de nuestra facultad. Para dar inicio, me permito a continuación presentar a los miembros de la mesa del Presidium. El doctor Jorge Rafael Figueroa Elenes, director de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Doctor Francisco Higuera Castro, secretario académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Doctora Mariné Rosario Urias García, secretaria administrativa de la Facultad de Ciencias Económicas. Doctor Irving Micael Soto Zazueta, coordinador de investigación de la facultad. El maestro en Ciencias, Leobardo Díaz Martínez Guzmán, coordinador de estudios profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. A continuación, solicitamos la presencia del director de nuestra facultad, el doctor Jorge Rafael Figueroa Elenes, para que brinde unas palabras y dé por inaugurado los festejos que conmemoran el 65 aniversario de la licenciatura en Economía. Buenos días, compañeros economistas, profesores, estudiantes, compañeros economistas e ingenieros financieros en formación, compañeros trabajadores administrativos y académicos e invitados especiales. Nos reunimos el día de hoy para dar inicio a los festejos que conmemoran la existencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, pero más específicamente celebramos los 65 años de la creación y presencia de la carrera de licenciatura en Economía en esta universidad y en la sociedad sinaloense. Desde hace 30 años aproximadamente realizamos esta celebración para refrendar ante nosotros mismos y ante la sociedad el trascendente papel que juegan y han jugado y deben jugar los economistas en el diagnóstico y la propuesta de soluciones a los nuevos y añejos problemas sociales y económicos que nos aquejan. Pero debo decir que la magnitud y la evolución de estos problemas nos llevan a pensar que a pesar de nuestros esfuerzos seguimos estando en deuda como economistas con la sociedad. Considero que se trata de una deuda que no saldaremos hasta que, con nuestros estudios y aportaciones, diseñemos las propuestas de alternativas de empleo y de ingreso digno para quienes hoy viven en Sinaloa, en la zona serrana, en las costas y en las zonas marginadas de nuestras ciudades. Al igual que en el país, en nuestra entidad, la población que vive en condiciones de pobreza va en aumento y, lo que es peor, nuestra entidad sigue atrapada en la reproducción de las actividades menos productivas, menos complejas, menos dinámicas y de menor productividad. Por eso digo yo que estamos en deuda, porque el salario de nuestros trabajadores es de lo más bajo del país, porque somos poco competitivos y la magnitud y la escasa complejidad de nuestras exportaciones constituye una expresión de ello, ya que mientras las entidades federativas líderes en el ámbito nacional exportan equipos de computación o de transporte, nosotros seguimos, como hace años, exportando materias primas. En buena medida, esto se debe a que nuestra actividad manufacturera sigue siendo irrelevante en el conjunto de las actividades productivas del Estado. Mientras en las entidades federativas, en referencia, el peso de la actividad manufacturera ronda el 30%, en nuestro caso apenas rebasa el 6%, con una alta concentración en la industria de alimentos. Pero además, la estructura productiva que nos caracteriza tiene un doble efecto nocivo. Por un lado, nos vuelve altamente vulnerables y por otro, incapaces de aprovechar a cabalidad la expansión del ciclo económico nacional. Por eso estamos en deuda, porque aunque el trabajo académico y profesional de muchos de los economistas
que han pasado por estas aulas ha sido trascendente, es indudable que todavía nos queda mucho por hacer, como programa de licenciatura y como facultad que aspira a contribuir a la existencia de una universidad pertinente. Por eso, en esa ruta y por lo pronto en lo interno tenemos grandes retos. Este año, el nuevo plan de estudios de la licenciatura en Economía, puesto en operación en 2016, manifiesta las exigencias de su parte novedosa, con la incorporación de nuevos cursos relacionados con el desarrollo regional, la sustentabilidad, la economía internacional, el vínculo entre la economía y el derecho y las materias optativas de especialización económica. Por su parte, la carrera de Ingeniería Financiera se hizo adulta y el próximo semestre exigirá de nosotros mayores esfuerzos para responderles a cabalidad a la primera generación de licenciados en Ingeniería Financiera, que el próximo semestre decidirá la especialización correspondiente a su formación profesional, teniendo como alternativas las áreas de bolsa, banca y empresa. Sin duda, esta etapa pondrá a prueba nuestra capacidad de inserción en un mercado laboral que exige conocimiento de frontera y obliga a las autoridades y personal académico de la facultad a poner el mayor de los empeños y a asumir una actitud responsable para cumplir con las expectativas que de nosotros se han creado nuestros estudiantes. Pero no solo tenemos nuevos retos, también hay mucho de lo hecho que hay que cuidar, proteger y reforzar. Hace poco, más de 10 años que dejamos de ser la Escuela de Economía para convertirnos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, lo que yo prefiero, como muchos, llamarla Facultad de Economía. Ahora no solo tenemos 2 licenciaturas, sino también una coordinación de vinculación e intercambio académico, la coordinación de investigación y la de posgrado. Por eso, nuestras tareas se han multiplicado y estamos llamados a hacer lo necesario para preservar el ambiente de respeto académico, profesional y sobre todo personal que hemos promovido, construido e impulsado en los últimos años. Toda la facultad necesita, pero particularmente los programas de posgrado, la maestría en Ciencias Económicas y Sociales y el doctorado en Ciencias Sociales, lo requieren y lo reclaman no solo para mantener el estatus que ahora tienen como programas de excelencia en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT, sino para aspirar a alcanzar nuevos niveles de acreditación y reconocimiento. Para recordarnos lo que somos y lo que deberíamos ser, hemos organizado, con la colaboración de muchos compañeros, a quienes les agradezco infinitamente su apoyo y disposición al trabajo, esta Semana del Economista 2017, que incluye una serie de actividades académicas, recreativas y de reconocimiento a la trayectoria profesional y académica de economistas destacados. Iniciamos el día de hoy con la conferencia del doctor José Luis Calva, un prestigiado economista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, quien nos compartirá su visión de los grandes problemas nacionales y la necesidad de impulsar una nueva estrategia de desarrollo para nuestro país de frente al histórico proceso de elecciones que viviremos el año entrante. El día de mañana reconoceremos a nuestros mejores estudiantes y profesores. Haremos entrega de los reconocimientos a los ganadores del premio de ensayo en temas económicos 2017 y tomaremos protesta a las nuevas mesas directivas de la Sociedad de Alumnos, de la FACES y de la Asociación de Egresados de la Licenciatura en Economía. Para el miércoles tenemos programada una actividad que ya se ha vuelto tradicional en nuestra facultad, que inició con el doctor Gerardo López Cervantes y que se refiere al análisis de la personalidad, la producción y las aportaciones a la ciencia económica del ganador del Premio Nobel en Economía en este año 2017. El jueves por la tarde haremos nuestra aportación al análisis de un tema de la mayor trascendencia en estos momentos. Me refiero a la renegociación de la firma del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. El viernes a las 12 del día llevaremos a cabo el homenaje y la entrega de reconocimiento a la trayectoria del economista 2017, que en esta ocasión corresponde al licenciado Mario Robles Escalante, un destacado profesionista egresado de nuestra facultad, que goza de un amplio prestigio en nuestra sociedad por sus aportaciones al desarrollo económico de nuestra entidad, fundamentalmente en el ambiente y en el ámbito agrícola. Como pueden apreciar, hemos hecho el mayor de los esfuerzos por diseñar un programa
a la altura que exige la celebración de los primeros 65 años de existencia de la licenciatura en Economía, por lo que solo me resta agradecerles su atención y reiterarles la invitación para que nos acompañen y hagan suya cada una de las actividades que hemos programado. Dicho lo anterior, y siendo las 10 horas con 30 minutos del día 13 de noviembre del 2017, declaro formalmente iniciados los trabajos, las actividades que conmemoran el 65 aniversario de la creación de la licenciatura en Economía. Muchas felicidades para todos. Muchas gracias. Una vez inaugurados los festejos, pasaremos a las actividades programadas, para la cual nos acompaña el doctor José Luis Calva Telles, coordinador del Consejo Nacional de Universitarios, quien nos impartirá la conferencia por una nueva estrategia de desarrollo para México, el cual será moderado por el doctor Jorge Rafael Figueroa Elenes, para lo cual les pedimos que nos acompañen el presidente. Integrantes de la comunidad académica y estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con la distinguidísima presencia del doctor José Luis Calva, vamos a dar inicio a las actividades de la Semana del Economista, como lo hemos solido llamar, que incluye, como lo mencioné con anterioridad, recordarnos el compromiso que tenemos como estudiosos de la economía y el compromiso que tenemos de aportarle a la sociedad solución a los muchos problemas que le aquejan. Yo creo particularmente que para festejar los 65 años de la facultad no podíamos tener un invitado de mayor lujo que significa tener en nuestra facultad al doctor José Luis Calva, amigo de esta facultad de muchos años, con muchas amistades al interior de la misma, en el cuerpo de profesores fundamentalmente, un vínculo y una relación que se ha ido reforzando con el paso de los años, una persona que es reconocida y respetada a nivel nacional por sus aportaciones, por su punto de vista, siempre crítico al estado de cosas que en el país y fundamentalmente en el ambiente económico y social están sucediendo. De frente a el proceso de elecciones nacionales que se avecinan para el año entrante, quisimos invitar al doctor Calva para que nos compartiera la visión que ha venido construyendo un colectivo que se ha denominado Consejo Nacional de Universitarios, que queremos tenga su expresión también en esta facultad, que podamos contar nosotros con un grupo de compañeros que, al igual que el compromiso que han asumido los compañeros que conforman el Consejo Nacional de Universitarios, nosotros podamos aportarle a esta discusión con el Consejo Sinaloense de Universitarios por una nueva estrategia de desarrollo. Voy con este marco a permitirme leer una síntesis del amplísimo currículum del doctor José Luis Calva, para que quienes no lo conocen, que supongo serán pocos porque la obra del doctor Calva es más que trascendente, lo puedan conocer un poco más. El doctor José Luis Calva es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor del doctorado en Sociología de la División de Estudio de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor del doctorado en Economía de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la misma universidad, profesor del doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable de la Universidad de Guadalajara, profesor del doctorado en Ciencias Agrarias del Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma de Chapingo y profesor del doctorado en Derecho y Globalización de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entre otras actividades de docencia. Es autor de numerosos libros, artículos y ensayos, dentro de los cuales destacan Los campesinos y su devenir en las economías de mercado,
editado por Siglo XXI. Probables efectos de un tratado de libre comercio en el campo mexicano, editado por Contamar y reeditado en el año 91, 92 y 94. El modelo neoliberal mexicano, costos, vulnerabilidad y alternativas, editado por Contamar y Juan Pablo Editor. México más allá del neoliberalismo, opciones dentro del cambio global, editado por Plaza y Canet. Además, es coordinador y coautor de más de 50 libros, entre ellos destacan Globalización y bloques económicos, Realidades y mitos, Liberalización de los mercados financieros, Resultados y alternativas, Política económica para el desarrollo sostenido con equidad, La economía mexicana bajo el Telecal, Agenda para el desarrollo, que comprende 15 tomos, y su obra más reciente como coordinador y coautor, que es la colección de libros de análisis estratégico para el desarrollo, que fue elaborada por 348 investigadores y publicada en 2012 y 2013 por Juan Pablo Editor. Entre los 18 libros de esta colección figuran los temas Crisis económica mundial y futuro de la globalización, Estrategias económicas exitosas en Asia y América Latina, Mercados e inserción de México en el mundo, Políticas macroeconómicas para el desarrollo, Reforma fiscal integral, Derechos sociales y desarrollo incluyente, Políticas agropecuarias, forestales y pesqueras, Cambio climático y política de desarrollo sustentable, Política de desarrollo regional y Si se puede, caminos al desarrollo con equidad, entre otros. Entre las distinciones que ha recibido el doctor Calva, destaco la siguiente: ha sido premio Universidad Nacional 2001 en el área de investigación en ciencias económicas y administrativas, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido también Premio Nacional de Periodismo en Análisis Económico en el año 2004, que fue otorgado por el Club de Periodistas de México, y recibió también el Premio Nacional de Periodismo en Artículo de Fondo en el año 2007, otorgado por el Club de Periodistas de México y el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente, el doctor José Luis Calva coordina los trabajos del Consejo Nacional de Universitarios con una nueva estrategia de desarrollo, cuyos objetivos los va a comentar en su momento, y promueve, junto con un grupo de compañeros académicos de esta institución, con la entidad, la creación de consejos independientes de universitarios con una nueva estrategia de desarrollo. Doctor José Luis Calva, un gusto y un honor tenerlo aquí en la facultad y lo escuchamos con atención. Muchas gracias. Bueno, agradezco la presencia de todos ustedes, la invitación de mi amigo Rafael Figueroa para participar en este 65 aniversario de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de esta universidad. Comenzaré recordando de que hace poco más de un lustro la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, elaboró un estudio donde, recuperando el viejo concepto de países convergentes, le dio una precisión cuantitativa para referirse a aquellos que habían tenido un crecimiento económico per cápita, un crecimiento del PIB per cápita, por lo menos el doble del promedio del crecimiento del PIB per cápita entre los países de la OCDE. El hallazgo fue publicado en el año 2011 y resultó bastante alentador para la mayoría de la humanidad, para la humanidad. Resulta que durante los años anteriores, que apoyan empíricamente el estudio, había un enorme número de países, 83 países en desarrollo, que eran considerados convergentes, que tenían un crecimiento per cápita por lo menos el doble de la OCDE, y entre ellos, a la vanguardia de ese pelotón con crecimientos que por lo menos doblaba el PIB de la OCDE, estaban China y la India, con un crecimiento que triplicaba por lo menos
el promedio de la OCDE. Bueno, la mala noticia es que México no figuró ni entre los 83, ni mucho menos entre los 49, y peor todavía, el crecimiento del PIB per cápita en México era inferior que el promedio de los países de la OCDE. Es decir, México era un país divergente, cada vez más pobre. Y entonces la gran pregunta en este contexto es aquella, para decirlo con la célebre expresión de Mario Vargas Llosa: ¿cuándo se jodió México? Porque México era un país convergente. México era un país que, a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, había tenido un crecimiento del Producto Interno Bruto a una tasa de 6.1% anual entre 1934 y 1982. Y esto significó que al cabo de 48 años, el Producto Nacional, el PIB, se incrementó 1.592% en 48 años. El PIB per cápita, no obstante el elevado crecimiento demográfico que teníamos entonces, creció una tasa de 3.2% anual, y esto significó que al cabo de 48 años el Producto Interno Bruto por habitante prácticamente se quintuplicó, creció 348%. En contraste, en el periodo 1983-2016, el crecimiento del PIB mexicano apenas ascendió a 2.3% anual. 2.3% contra 6.1% bajo la estrategia económica anterior a la neoliberal. Y esto significó que al cabo de más de una generación, al cabo de 34 años, el Producto Interno Bruto de México apenas creció en 34 años, apenas creció 116%, porque el crecimiento per cápita fue de apenas 0.7% anual, escaso. Entonces, el crecimiento per cápita, este crecimiento a una tasa de 0.7% anual, de un crecimiento acumulado, perdón, la cifra anterior 106% es del PIB global, y el per cápita en 34 años, el PIB per cápita en 34 años solo creció 25%. 25% contra 348% en los 48 años. Y el gran problema es que no solamente extraviamos el camino del desarrollo, sino que también sufrimos un fuerte deterioro del bienestar social de la mayoría de los mexicanos. Durante el periodo 1983-2016, los salarios mínimos perdieron el 69.8% de su poder adquisitivo. Los salarios contractuales en las ramas de jurisdicción federal perdieron el 62.4% de su poder de compra. Se agigantó el sector informal de la economía, caracterizado por su baja productividad, sus pobres retribuciones y la exclusión de sus trabajadores de las instituciones de seguridad social, hasta que actualmente el sector informal representa el 59% de la población económicamente activa. En el sector informal se incluye la prostitución, el crimen organizado, etc. Más de 12 millones de mexicanos emigraron al extranjero en búsqueda de empleos que no encuentran en nuestro país. Y la razón es muy sencilla: para que la economía mexicana pueda generar empleos para los jóvenes demandantes de empleo que llegan a la edad de demandar un puesto de trabajo, la economía mexicana debe crecer a una tasa cercana al 6% anual. Por una razón, las tasas de crecimiento demográfico que teníamos hace de 20 años para acá, más la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral, arrojan una tasa de crecimiento en el promedio de aquellos 34 años, de manera que la demanda de empleos crece 4% anual. Si la economía solamente creció 2.3%, bueno, no generó empleos, 12 millones se fueron de México, y
casi 59% se refugiaron en actividades informales. Y por cierto, entre los 12 millones de mexicanos que se fueron al extranjero, tenemos casi 2 millones de egresados de nuestras universidades, y entre ellos más de 200,000 con maestría y doctorado. En este lapso, el número de mexicanos en pobreza con el modelo neoliberal, que bajo el modelo de la Revolución Mexicana keynesiano-cepalino, o de industrialización liderada por el Estado, como puede denominarse la estrategia anterior a partir de Lázaro Cárdenas, la pobreza había disminuido dramáticamente, desde más del 90% de pobres en la época de Porfirio Díaz, en el sentido más amplio de la palabra, no solamente pobreza extrema, sino carencias en general, había disminuido a menos al 40 y tantos %, y actualmente, según las cuentas del principal experto en pobreza que tenemos en México, Julio Volvini, tenemos más de 80% de la población mexicana con carencias, con ciertos grados de pobreza. El número de pobres se ha incrementado en más de 30 millones de personas bajo la estrategia económica neoliberal. Y en consecuencia, el país se encaminó hacia una pérdida de cohesión social, cuyas manifestaciones son cada vez más alarmantes. Ahora bien, este paupérrimo desempeño de la economía mexicana durante 34 años, el gobierno de Peña Nieto es el 6º gobierno neoliberal. Ha habido gobiernos neoliberales del PRI, comienza con Miguel de la Madrid, 2 gobiernos neoliberales del Partido Acción Nacional, y el 6º gobierno neoliberal es del PRI, Peña Nieto. Esta estrategia económica que se aplicó a partir de Miguel de la Madrid se basa en un conjunto de dogmas neoliberales de política económica que el economista estadounidense John Williamson bautizó, por una parte lo sistematizó y les puso el nombre de Consenso de Washington. Y el Consenso de Washington era para referirse a los organismos de Washington. Por una parte está la residencia del Fondo Monetario Internacional, por otra parte la residencia del Banco Mundial, y por otra parte el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entonces el Consenso de Washington se refiere a estos 3 organismos, 2 organismos financieros internacionales y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que recomendaron a los países de América Latina la aplicación de un decálogo de políticas económicas que fueron aplicados a partir del gobierno de Miguel de la Madrid y prácticamente culminados en lo esencial por el gobierno de Carlos Salinas, aunque la joya de la corona corresponde a Peña Nieto, que es la extranjerización, la posibilidad de que extranjeros inviertan en la industria petrolera mexicana, que había sido nacionalizada por el presidente Lázaro Cárdenas, de tal manera que las transnacionales del petróleo empiezan a regresar por la puerta grande a nuestro país. Bueno, esta estrategia económica fue impuesta a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, en contra de la idea fuerza que había servido de fundamento a la estrategia económica precedente, la estrategia de industrialización liderada por el Estado, según la cual la industrialización tardía de cualquier país reclama una amplia intervención del Estado, regulando el comercio exterior y promoviendo activamente el aparato productivo. Si nosotros vemos la historia económica del mundo desde el siglo XII hasta el presente, vemos que todos los países se han industrializado, todos. Han aplicado fuertes políticas de regulación del comercio exterior, proteccionismo comercial, no librecambismo,
y fuertes políticas de intervención en la industrialización, de fomento industrial. Si queremos empezar con los países del Mediterráneo, Génova, Venecia, no se industrializaron sin gobierno, no se industrializaron en base a la mano invisible del mercado, sino en base a políticas de fomento económico y en base a la protección de sus industrias nacientes. Si volteamos a Inglaterra, en la época anterior a los Tudor incluso, Inglaterra se industrializó prohibiendo la exportación de lana cruda para que la lana se industrializara en la propia Inglaterra. Aquí en México exportamos el crudo e importamos gasolina y productos procesados. En la época previa a los Tudor se prohibió la exportación de lana cruda para favorecer la industrialización de la lana hasta producir paños en Inglaterra. Y como la industria de la lana, en todo el conjunto de la industria se aplicaron fuertes políticas industriales. Se fundaron la Real Sociedad de Ciencia y Tecnología para incentivar la innovación, premiar la innovación, el desarrollo tecnológico, no dejándolo a la mano invisible del mercado, sino la presencia del Estado. En esas sociedades convivían la nobleza, desde luego, los industriales, empresarios industriales y la intelectualidad, los sabios de aquel tiempo. Si volteamos a Estados Unidos, al principio del siglo XIX era, ya había logrado la independencia política de Inglaterra, pero era económicamente hablando un país subdesarrollado, una colonia de Inglaterra económicamente hablando. Exportaba materias primas e importaba productos manufacturados. Pero el secretario del Tesoro, que fue nombrado por Washington, él asumió la Secretaría del Tesoro a los 33 años. Ese audaz economista había leído la obra de Adam Smith, El liberalismo económico clásico, y de David Ricardo, y había encontrado que los dogmas que ellos proponían, David Ricardo y Adam Smith, eran contrarios a la historia económica de la industrialización de Inglaterra. Que lo que ellos proponían, Adam Smith tiene un párrafo que textualmente dice: los Estados Unidos lo peor que pueden hacer es apoyar su desarrollo industrial, deben dedicarse a ser productores de bienes agrícolas y de productos minerales, porque ahí están sus ventajas comparativas. Bueno, Hamilton no creyó esos dogmas y propuso una estrategia de industrialización con fuerte proteccionismo para las manufacturas estadounidenses y políticas industriales que incluían fuertes subsidios a las actividades industriales claves para el desarrollo de Estados Unidos. En un libro del profesor Dorbush, que me recuerda a mí la boa que se tragó al elefante, la del Principito, la boa del Principito que se traga al elefante, antes de que triunfaran las ideas de Hamilton, que triunfaron, su triunfo no fue espontáneo, tardaron como 30 años en afianzarse las ideas de Hamilton. Bueno, en esa gráfica, los aranceles de Estados Unidos antes del triunfo de las ideas de Hamilton eran casi cero, y se elevan a más de 40% para mantenerse así durante más de un siglo, para después de la Segunda Guerra Mundial descender, pero no en favor de un libre comercio, sino en favor de un proteccionismo industrial no arancelario, es decir, una forma moderna de proteccionismo industrial. En 1947 se firma el acuerdo del GATT, el acuerdo de comercio, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT. Y Estados Unidos condiciona su participación en el GATT
a que no entre el sector agrícola. El sector agrícola es protegido y subsidiado. Y a que no entren una serie de actividades industriales que son fundamentales para Estados Unidos. Y se reserva márgenes de maniobra para proteger sus industrias. Así empieza el GATT. El GATT no es librecambista. El GATT es comercio administrado. Al término de la Segunda Guerra Mundial, hay una reunión. Para entonces, al término de la Segunda Guerra Mundial, nuestro México venía industrializándose a tasas aceleradas desde el gobierno de Lázaro Cárdenas. Si el PIB mexicano creció a una tasa de 6.1% anual, el PIB industrial manufacturero creció a una tasa de 7% anual en casi medio siglo. No teníamos muy poca industria y pasamos a ser la octava potencia industrial del planeta, industrial manufacturera del planeta. Desde luego, esto implicó que teníamos no solamente trabajadores eficientes, también ingenieros, en general profesionistas en todas las actividades, y desde luego empresarios capaces. Y el tema era una consistente conducción de la política económica. Lo que implicaba aquella estrategia económica que fue puesta en marcha por el gobierno de Lázaro Cárdenas fue una política agropecuaria que implicaba precios de garantía. Los agricultores podían planear siembras porque había certeza en cuál iba a ser el precio al que iban a vender. Instituciones de investigación, de extensionismo, construcción de infraestructura, entre otras obras de riego, un sistema de comercialización a través de CONASUPO que daba certeza precisamente a las ventas y a la garantía de los precios. CONASUPO era el comprador de última instancia, y en suma una política de fomento agropecuario, de fomento industrial, igual la industria manufacturera, instrumentos de promoción de las industrias nuevas y necesarias, proteccionismo industrial, proteccionismo agrícola, una banca comercial que estaba fuertemente regulada con 3 grandes instrumentos, cajones de asignación selectiva de crédito, para que el crédito fuera las actividades prioritarias, agricultura, industria, vivienda de interés social, etc. Claro, había un segmento que podía asignarse de manera libre, pero el grueso del crédito estaba encajonado. Regulación de las tasas de interés para que el crédito llegara de manera accesible a los empresarios agrícolas e industriales, a los necesitados del crédito, y una regulación de las reservas que los bancos tenían que guardar con 2 propósitos: asegurar los depósitos de los ahorradores y servir de colchón para políticas expansivas de crédito y liquidez o políticas contraccionistas de crédito y liquidez según los requerimientos de la economía nacional, porque la administración macroeconómica era que en tiempos en que tendía a descender el crecimiento económico se expandía la oferta monetaria y crediticia y se expandía el gasto y la inversión pública para mantener el crecimiento acelerado. Y al revés, cuando había cierto riesgo de sobrecalentamiento de la economía, entonces se adoptaban políticas monetarias y fiscales conservadoras o restrictivas. Entonces tenemos políticas keynesianas. Y por cierto, para orgullo de los economistas mexicanos, tuvimos un secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, que por cierto, cuando fue nombrado secretario de Hacienda, Alberto J. Pani tendría también 32, 33 años. Y Alberto J. Pani, en 1932, antes de que se publicara la Teoría General de Keynes, se aventó la puntada, entre comillas, de aplicar
políticas monetarias y fiscales expansivas para sacar adelante a la economía mexicana en medio de la gran recesión de la economía mundial que había empezado en Estados Unidos en 1928, 27-28. Alberto J. Pani pidió autorización al Congreso para acuñar monedas de plata e imprimir papel moneda y pagar deudas que eran básicamente empleados del gobierno y otros. Pero su propósito no era poner a mano al gobierno, su propósito era detonar la demanda interna, reanudar el crecimiento económico. Bueno, esos hombres talentosos son los que fundaron el Banco de México, los que fundaron la estrategia de industrialización nacional financiera, los bancos agrícolas, etcétera, toda la estructura que permitió el milagro agrícola y el milagro económico mexicano. En 1982, México era una economía más grande que China. El Producto Interno Bruto de México, medido según la última evaluación, la última publicación del Fondo Monetario Internacional, que va moviendo sus series estadísticas, según la última publicación del FMI, en 1982 México tenía un Producto Interno Bruto medido en dólares constantes de 1990, corregidos a paridad de poder adquisitivo. El PIB de México era de 634.220 millones de dólares a precios de 90. México era la octava economía del mundo. China tenía un Producto Interno Bruto de 527.370 millones de dólares, inferior al mexicano, y China era la décima economía del planeta. 34 años después, el PIB de China, medido en dólares de 1990 a paridad de poder adquisitivo, el PIB de China fue de 12 billones, o sea, 12 millones de millones, 12.787.000 millones de dólares de 1990. Y China se ubicó como la primera potencia económica del mundo si su Producto Interno Bruto se mide a paridad de mercado, si se mide a paridad de poder adquisitivo de la moneda. Si se mide a paridad de mercado, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia económica del mundo, aunque no muy despegada de China, incluso a paridad de mercado. Esto en 2016. Para entonces, el PIB de Estados Unidos medido a paridad de poder adquisitivo fue de 11.125.000 millones de dólares. Bueno, la posición de México. El PIB de México era de 1.387.000 millones de dólares, menos de la décima parte del PIB de China. Y mientras China pasó a ser la primera potencia económica del mundo, México se desplazó al 11º lugar a paridad de mercado, a paridad de poder adquisitivo, y al 15º lugar si medimos a paridad de mercado. ¿Y qué hizo la diferencia? Bueno, la clave radica en las estrategias de desarrollo diferentes. Mientras México fue globalizado con los dogmas del Consenso de Washington, mediante una estrategia económica que comprendió la apertura comercial unilateral y abrupta, la liberalización de la inversión extranjera directa, la liberalización del sistema financiero, la privatización de las empresas públicas como fin en sí mismo, es decir, sin adoptar en las áreas de interés público un marco regulatorio, etcétera, para garantizar
el mejor desempeño de los respectivos mercados. Una rígida ortodoxia macroeconómica que consiste en una estricta disciplina fiscal y monetaria que cancela la función activa de las políticas macroeconómicas en la regulación del ciclo económico. Y hay dos dogmas constituidos en ley. La ley del Banco de México, que le asigna como mandato exclusivo el control de la inflación, es su único mandato macroeconómico, mientras que el Banco Central de Estados Unidos y el Banco Central de Canadá tienen un mandato dual: control de la inflación, pero también crecimiento económico y empleo. Y una ley cavernaria de llamada responsabilidad fiscal, que asigna como única función macroeconómica a la Secretaría de Hacienda cumplir las metas de balance fiscal. Si la economía se está hundiendo, si la gente está aumentando los índices de desempleo, etcétera, es su problema. El único propósito de la Secretaría de Hacienda es cumplir las metas de balance fiscal. Y como en las recesiones precisamente caen las ventas, caen los ingresos de las empresas, cae la recaudación, y en consecuencia hay que recortar el gasto público. Y así tenemos que, por ejemplo, durante la gran recesión de 2009, Banco de México, políticas monetarias restrictivas; Hacienda, recortes al gasto público. El Producto Interno Bruto de México en 2009 cayó 6%. Y en China, que aplican políticas keynesianas, en materia fiscal aplicaron un paquete de expansión fiscal de 13.4% del Producto Interno Bruto para aplicarse en 2 años. Y lo que ocurrió en China es que en vez de crecer a una tasa de 9 y pico por ciento como venía creciendo, nomás creció a 7 y pico por ciento. En suma, lo que se ha aplicado en México es una estrategia de reducción del papel del Estado como agente activo del desarrollo económico y social. En 1613, el economista italiano Antonio Serra publicó un libro que fue posteriormente llamado por Schumpeter el primer tratado de economía del desarrollo en la historia de la humanidad. Y lo que hacía el economista italiano Antonio Serra era justamente sistematizar lo que habían hecho las ciudades-estado de Venecia para industrializarse: proteger su comercio exterior y aplicar fuertes políticas públicas de fomento de la actividad económica. Jamás la mano invisible del mercado, jamás. Entonces, mientras en México se aplican los dogmas, estos dogmas neoliberales, que en su versión primaria fueron desde luego del liberalismo clásico de Adam Smith y de David Ricardo, y que ningún país que se ha desarrollado los ha aplicado en el mundo. Si nos volteamos a ver a Japón, igual, o sea, Inglaterra, Alemania, si volteamos a ver a Alemania, tampoco. Alemania, su gran economista, que por cierto aprendió mucho de Hamilton, fue Federico List. Federico List era ciudadano estadounidense, también vivió en Estados Unidos, y ahí conoció la obra de Hamilton y de los economistas estadounidenses cercanos a Hamilton, y escribió un libro que por cierto está traducido al español, un tratado de economía nacional, que se opone a los dogmas de Adam Smith y de David Ricardo, y en suma aconseja a sus paisanos alemanes proteger su comercio, su industria, aplicar fuertes políticas industriales de innovación, en una época en la que los fabricantes ingleses pagaban a la prensa alemana por difundir la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo.
ábranse al libre comercio, ustedes son pésimos productores industriales, producen caro y malo, y nosotros producimos productos industriales más baratos y de mejor calidad. Ábranse al comercio, véndanos sus productos agrícolas y minerales, y ahí les van los productos industriales. Y Federico Líspez aconsejaba a sus paisanos: si hacemos eso, nunca nos vamos a industrializar. Vamos a ser un pueblo de campesinos y de pastores. Entonces, los alemanes siguieron los consejos de Federico Líspez, y uno de ellos fue Bismarck. Fuertes políticas industriales, etc., y Alemania se industrializó. Y una vez que Alemania se convirtió en potencia industrial, le dijo a los ingleses: ahora sí entren al libre cambio, ahora sí entren al libre comercio. Bueno, ¿qué hizo China? China, a diferencia de México, partiendo de sus propias realidades, diseñó por sí misma su estrategia de desarrollo e inserción en la globalización. No dejó que se la diseñaran en Washington. La diseñaron ellos mismos, manteniendo el control de sus procesos de transformación. No realizó una liberalización comercial unilateral y abrupta, sino que fue abriendo de manera gradual y selectiva su comercio exterior. No suprimió sus políticas de fomento económico general y sectorial, sino que la reformó y diversificó. No privatizó a toda costa sus empresas públicas, sino que elevó la eficiencia de sus grandes empresas estratégicas, otorgándoles autonomía financiera y de gestión. Las convirtió en grandes motores del desarrollo, en torno a las cuales se desarrollaron las empresas privadas, como ocurriendo en los mejores tiempos con Pemex, Comisión Federal de Electricidad, etcétera, que se convirtían en motores que permitían el desarrollo del capital privado, proveeduría nacional, como industria, construcción, etcétera. No liberalizó su sistema bancario, lo reestructuró, rompiendo la estructura que tenía anteriormente, que era prácticamente monopólica, para crear un sistema de múltiples bancos y empresas financieras independientes, que casi en su totalidad eran propiedad pública o social. No liberalizó la inversión extranjera, la fue abriendo de manera selectiva, dirigiéndola hacia áreas seleccionadas como parte de su política industrial. Jamás ha liberalizado la inversión extranjera China. Algunos de los contratos de asociación, muchos de las aperturas a la inversión extranjera china era mediante contratos con empresas públicas chinas. Algunos contratos llegaban la cláusula de que al cabo de 25 años esa empresa pasaba a ser propiedad de los chinos. Y así China tiene una industria automotriz con más del 90% de integración nacional, una industria electrónica igual con más del 90% de integración nacional. China tiene, por cierto, más científicos y técnicos que Estados Unidos. Los chinos ciertamente son muchos, pero el hecho de hablar de 2 millones de técnicos, espérate, ahí la masa es la misma. Cerca de 2 millones contra 1.600.000, espérate, ahí la masa es la misma. Son cerebros que están trabajando hacia... sí, el lema de China ya no solamente hecho en China, es pensado en China, es el lema de hoy. Pensado en China. De hecho, la inversión extranjera es subordinada a la política industrial para que ayude a la diferenciación productiva, al desarrollo tecnológico, a la elevación acelerada de la productividad y al aumento de las exportaciones. Es subordinada a la estrategia de industrialización. Además, las políticas macroeconómicas de China, la monetaria, la fiscal y la cambiaria, han estado orientadas al crecimiento sostenido del Producto Nacional. Si volteamos a toda la historia del capitalismo y a todas partes del mundo, aquellos países en desarrollo que aplican estrategias
herejes al consenso de Washington, al pensamiento de Adam Smith y de David Ricardo en tiempos clásicos, son los que logran una inserción más eficiente en los procesos de globalización. Aprovechan la globalización para sus fines nacionales, en vez de dejarse simplemente arrastrar por la mano invisible del mercado global. Y en consecuencia consiguen elevar aceleradamente sus niveles de ingreso y bienestar. La disyuntiva de México entonces es obvia: o nos mantendremos aferrados a los dogmas del consenso de Washington, convirtiéndonos casi en el último samurái del neoliberalismo en el mundo, o cambiamos la estrategia de desarrollo y pasamos hacia una estrategia heterodoxa de desarrollo económico que permita que la economía mexicana crezca a una tasa cercana al potencial que tiene la economía mexicana. Y las elecciones de 2018 para elegir presidente de la República y para renovar las dos cámaras del Poder Legislativo Federal, estas elecciones se realizan en condiciones en que la renegociación del Telecán ha colocado, en la cuerda floja para usar el propio Telecán a partir de Trump, pero ha vuelto el cuestionamiento de la estrategia que México ha seguido en los últimos 34 años, y que fue amarrada por Carlos Salinas con la firma del Tratado de Libre Comercio. El objetivo prioritario de Salinas fue amarrar las reformas neoliberales que se habían hecho bajo el gobierno de Miguel de la Madrid en un tratado internacional, para que en el futuro no viniera ningún gobierno a cambiar la estrategia de desarrollo. Ese es el objetivo de Carlos Salinas. Bueno, entonces entra 2018 en un momento de cuestionamiento del Tratado de Libre Comercio, cuestionamiento de la estrategia neoliberal que se ha aplicado en México, y se convierte entonces en una oportunidad para cambiar la estrategia de desarrollo. Si no lo hacemos, la trayectoria decadente que ha padecido la economía mexicana durante las últimas 3 décadas y media de experimentación neoliberal va a ser el espejo de nuestro futuro. Desde la primaria se enseña a los niños, causas iguales producen efectos iguales. Se mantiene la misma estrategia económica neoliberal, los resultados van a ser los mismos, no hay otros. Causas iguales producen efectos iguales. En 1982, por su Producto Interno Bruto per cápita, México ocupaba el lugar 39 entre las economías del planeta. Éramos un país de crecimiento acelerado, pero éramos todavía una economía en desarrollo. En 1990, esto repito, 82, lugar 39. En 1990 habíamos caído al lugar 45. Considerando 137 países, los mismos, para que las cifras sean comparables, los mismos 137 países. Del lugar 39 caímos al lugar 45 y en 2016 al lugar 61. Si vamos como vamos, vamos a tener un PIB per cápita muy inferior al de China. Ya tenemos, México tenía un PIB per cápita superior al de Corea del Sur, casi duplicaba el PIB per cápita de Corea del Sur. Hoy el PIB per cápita de Corea del Sur casi triplica al mexicano. Si mantenemos la estrategia económica, ese es el camino. Vamos al fondo. Y concretamente en 2040, por el PIB per cápita, si se mantiene la estrategia económica neoliberal, México va a ocupar el lugar 93 entre esas 137 países. Entonces, ustedes deciden. Y digo ustedes porque todos somos ciudadanos de este país y está en manos de cada uno de nosotros poner punto final a la estrategia neoliberal
y pasar a una nueva estrategia de desarrollo. En un escenario alterno es perfectamente factible, como lo muestra la experiencia económica internacional y nuestra propia experiencia histórica, es perfectamente factible que nuestro país reencuentre los caminos del crecimiento acelerado, por lo menos a una tasa similar a la del periodo 1934-1982. Si lo hacemos, en el año 2040, el PIB per cápita de México sería el de un país desarrollado. Nuestro PIB per cápita sería similar al de Francia, similar al de Alemania, etc. Todo está en lo que decidamos. Igual, en la época de Hamilton, Estados Unidos pudo abrirse al libre comercio con Inglaterra y permanecer como una colonia, económicamente hablando, de Inglaterra, con un deterioro, con un estancamiento sin posibilidades de industrialización. Los estadounidenses asumieron otra opción. Igual ocurrió con los alemanes. Los alemanes pudieron haberle hecho caso a las prédicas de David Ricardo y abrirse al libre comercio y nunca se hubieran industrializado. Entonces, en manos de los mexicanos de hoy está decidir su futuro. Siempre es factible darle, la historia es, por ahí, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, la tecnocracia neoliberal mexicana asumió la idea de Fukuyama del fin de la historia. Después de la caída del muro de Berlín, se pensó, los neoliberales pensaron que había llegado el fin de la historia y era el pensamiento neoliberal el que iba a campear ya hasta la eternidad en la humanidad. Habíamos llegado como al penthouse de la evolución del género humano y ya no iba a haber más cambio. Bueno, pero he aquí, lo cual es un pensamiento muy... jamás ocurrirá eso. El ser humano es, por naturaleza, la inteligencia humana es innovación. Jamás va a haber se va a llegar al pensamiento único. Jamás se va a llegar a ese, jamás. El ser humano es por naturaleza innovador. El gran problema es que lo asumieron en serio y entonces aplicaron a rajatabla la estrategia neoliberal como si no hubiera de ninguna otra opción. Y es claro que sí había otra opción. Ahí está en China, ahí está Corea del Sur, sí había de otra, y el punto está en decidir si seguimos en la misma ruta neoliberal o asumimos otra estrategia de desarrollo que permita a México crecer a tasas cercanas a su potencial. El más querido de mis maestros fue sinaloense, José Luis Ezeña Gámez, gran economista. No solamente José Luis Ezeña, sino otros economistas mostraron una y otra vez el posible crecimiento de México a tasas cercanas a su potencial. Hoy en día, incluso el Banco Mundial reconoce que México podría crecer a tasas asiáticas de 7 u 8% 7 u 8% anual de crecimiento del PIB. Ni más ni menos que la directora del Banco Mundial para México, Isabel Guerrero, señaló hace unos años: una tasa de crecimiento del PIB de 4 o 5% es buena para la economía estadounidense, pero no necesariamente es buena para México, que tiene mucha pobreza. El país necesita crear puestos de trabajo productivos, con buenos salarios, y para eso tiene que crecer como China o la India. Lo mismo ha reconocido la OCDE. El problema es que si seguimos con la estrategia neoliberal, pues vamos a seguir en ese tobogán.
La clave entonces consiste en atreverse a cambiar, en poner punto final a la estrategia neoliberal y pasar a adoptar una nueva estrategia de desarrollo que, en términos de nuestra declaración como fundacional del Consejo Nacional de Universitarios por una nueva estrategia de desarrollo, una nueva estrategia capaz de superar el pobre y errático desempeño mostrado por la economía mexicana durante las últimas décadas, fortalecer la cohesión social de nuestra nación y abrir los cauces de un desarrollo sustentable, incluyente, equitativo y democrático. Los instrumentos de política económica, lo que hacemos, esto es el diagnóstico, digamos, que justifica la presencia del Consejo Universitario. Pero el objetivo del Consejo Nacional de Universitarios es, en primer lugar, formular un sistema integral de propuestas de políticas públicas capaces de que México salga adelante. Segundo, contribuir a la formación de conciencia ciudadana sobre la urgente necesidad de que nuestro país cambie su estrategia de desarrollo, adopte una estrategia post-neoliberal de desarrollo. Y tercero, contribuir a elevar el nivel del debate político y social sobre los grandes problemas nacionales. En nuestro nuevo sitio web, que pueden, es www.consejonacionaldeuniversitarios.org. A partir de un manifiesto acordado por nuestro Consejo Nacional de Universitarios en un congreso general que tuvimos en 2015, en el año 2015, sintetizamos todas las propuestas de políticas públicas en general. Porque por una parte son las políticas económicas, pero por otra parte son las políticas sociales, por otra parte son las políticas de vinculación con el planeta, de participación en los procesos de globalización con una estrategia propia y en los procesos de integración regional con una estrategia propia, las reformas que hay que hacer en materia de Estado de Derecho, para que México tenga un Estado de Derecho, las reformas que tenemos que hacer para democratizar a nuestro país, para tener un sistema democrático, las reformas que hay que hacer en suma en cada uno de los grandes temas de la vida nacional, incluyendo desde luego el sistema educativo. Si se puede, vamos cuando menos a presentar la de Industria y Comercio Internacional de Japón, Oyami. Dice, bueno, de acuerdo con el pensamiento convencional, con la ortodoxia, ¿cómo un Japón atrasado, un Japón sin capital, cómo iba a tener industria de tanta tecnología? De acuerdo con el pensamiento convencional, nosotros habernos dedicado a producir arroz, a producir otros productos que eran, pero ¿cómo tener industrias como la siderúrgica, como la automotriz, si no tenían ni petróleo, nada? Y lo que hizo Japón, dice Oyami, fue aplicar la estrategia de Napoleón y de Clausewitz. Y por cierto, esa estrategia de Napoleón y Clausewitz, el inventor, otro joven de los atrevidos, Alejandro Magno. Alejandro Magno, ¿cómo le ganó la guerra a los persas? Un ejército de 1 millón de hombres persas contra 20.000 y pico, menos de 30.000 soldados griegos. ¿Cómo ganó Alejandro Magno? Alejandro Magno dio la orden: si atrapamos a Darío o matamos a Darío, el rey de los persas, ganamos la guerra. Y todo el ejército, el pequeño ejército griego, fue sobre Darío. Y dicho y hecho, mira, ese es Alejandro Magno. Entonces Napoleón y Clausewitz, la misma estrategia militar. Bueno, los japoneses aplicaron sus recursos escasos sobre los objetivos estratégicos del desarrollo. Y bueno, Japón se convirtió en una economía de primer mundo.
México puede hacer lo mismo, pero el punto está en poner punto final a esta estrategia de corte neoliberal. Bueno, les voy a platicar grosso modo cómo está estructurado. Le recomendaba yo leer, o le recomiendo leer las propuestas del Consejo Nacional de Universitarios para que las vean con todo detalle, pero bueno, voy a hacer un enunciado general. Se dividen en 8 grandes bloques. Por una parte tenemos un bloque de propuestas de política económica, donde ya la pegamos, ¿no? ¿O sí creo que la pueda? Ok. Bueno, tenemos un paquete de políticas económicas donde se incluye, digamos, una estrategia de industrialización, la reforma de la ley del Banco de México, la reforma de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, etcétera, para aplicar una estrategia post-neoliberal de desarrollo. Se propone nuevas políticas de ciencia, tecnología e innovación, para apoyar precisamente un crecimiento basado en industrias de alta tecnología y del conocimiento. Y desde luego se propone el desarrollo de todas las actividades industriales y agropecuarias, no, digamos, de manera unilateral. Ok, ahí estamos. Ahora si le ponemos en ¿qué proponemos? Eso es. Vamos moviendo para que rotes. Esos son los paquetes de propuestas. Y cada uno lo van a encontrar ustedes con sus distintos componentes. ¿Qué hacer para que la economía crezca más y genere suficientes empleos? Son como 30 instrumentos distintos de política económica. Lograr el pleno derecho el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales es empleo, seguridad social, resolver el problema de las pensiones que platicábamos en un momento. El sistema de las pensiones no son problema. Recordaba yo que la tira de Mafalda, Mafalda preocupada por el aumento de la población, etcétera. Y dice Felipe, bueno, mientras no crezca el número de tontos no hay problemas. Si mantenemos un sistema universalista, solidario de pensiones, no hay problema. Los jóvenes que trabajan van a sostener a los viejos. No es absolutamente ningún problema. Un sistema no privado de pensiones es la solución para que todos tengan una pensión digna. México es parte contratante de los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos, incluyendo derechos laborales. Y México está muy lejos de ser un Estado de derecho, comenzando por el respeto a los derechos económicos y sociales. Entonces se propone una batería de acciones para, y esos derechos están estipulados en la Constitución, como derechos constitucionales de los mexicanos, pero los gobiernos neoliberales son los que menos cumplen los mandatos constitucionales. Entonces, ¿qué hacer para que se cumplan los derechos constitucionales? Asegurar la sustentabilidad del desarrollo y lograr un mejor desarrollo regional y urbano. Sí, el deterioro, si hablamos de un crecimiento del PIB per cápita de 0.7% anual, sin considerar los costos ambientales del modelo neoliberal. Si los incluimos los costos ambientales, el crecimiento es negativo. Tenemos un deterioro tremendo para las nuevas generaciones, y muchos jóvenes aquí son de las nuevas generaciones precisamente. Entonces les va a tocar pagar los costos del neoliberalismo mexicano en materia de deterioro de los recursos naturales. Luego, ¿cómo lograr una inserción eficiente y digna de México en los procesos de globalización y regionalización? Y ahí proponemos o renegociamos el Tratado de Libre Comercio, revisando temas laborales, ambientales. El Tratado de Libre Comercio no es solamente un tratado de comercio, sino también de inversión.
y de propiedad intelectual. Y el capítulo de inversión y de propiedad intelectual imponen restricciones a México en materia de políticas industriales. Fue la idea de Carlos Salinas, era amarrar el desmantelamiento del Estado. Entonces, o bien renegociamos el Tratado de Libre Comercio para ampliar nuestros márgenes de maniobra, o bien nos salimos del Tratado de Libre Comercio. Y mostramos cómo conviene a los pueblos de los tres países. El Tratado de Libre Comercio ha funcionado bien para las grandes corporaciones de los tres países, pero han resultado perjudiciales para las mayorías nacionales de los tres países. Entonces, en beneficio de los tres países, o se renegocia el Tratado de Libre Comercio para que haya respeto a los derechos laborales, en temas ambientales, etcétera, o bien conviene a los pueblos de los tres países poner fin al Tratado de Libre Comercio. Viene el detalle, no me extiendo aquí en este punto. Luego, cómo restablecer la seguridad pública y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Y aquí viene el tema justamente de hacer realidad el Estado de Derecho y construir la democracia en México. Y el tema de la seguridad pública, voy a tocar dos puntos. Lo que proponemos, recuerden ustedes, el primer tercio del siglo XIX, cuando la ley seca en Estados Unidos, el alcohol estaba prohibido y en consecuencia las bandas criminales hacían negociazos, se enriquecían con el tráfico de alcohol y bueno, él causaba una enorme violencia. Y llegó Roosevelt y en la plataforma del Partido Demócrata ya estaba la propuesta de legalizarla. Se acabó el problema. El gobierno pasó a cobrar altos impuestos por la compra y venta de alcohol. Y bueno, proponemos, de acuerdo con los organismos internacionales que trabajan, de Naciones Unidas, que trabajan en tema de drogas, se han hecho ya experiencias que ya tienen varios años, por ejemplo en Portugal, donde se han legalizado las drogas. Pues es por parte de nuestras muchas propuestas en materia de seguridad. Hacer realidad el Estado. Y luego terminamos con sí se puede, caminos al desarrollo y al estado de bienestar. Federico List acuñó una frase que en 2007 el economista coreano Ha-Yeon Cha publicó un libro que tituló Subir por la escalera, versus la Federico List demostró que las ideologías de Adam Smith y de David Ricardo, promoviendo a los países en desarrollo que asumieran la ideología del libre comercio y de las ventajas comparativas, eran una teoría colonial que los condenaba al subdesarrollo permanente, y demostraba cómo los países desarrollados se habían desarrollado con proteccionismo comercial y políticas industriales, pero una vez que alcanzan el desarrollo, dice Federico, patean la escalera por las cuales subieron ellos para que los demás no suban. Federico List lo demuestra con una investigación histórica, por eso se le considera el fundador de la Escuela Histórica Alemana del Pensamiento Económico, versus la economía de Adam Smith y de David Ricardo, que trabaja con un método deductivo formal, donde la evidencia histórica incluso es molesta, pero la evidencia histórica justamente refuta los dogmas de Adam Smith y de David Ricardo, que es lo que mostraron Hamilton, Federico List, los economistas japoneses, hoy los chinos, etcétera, y todos los países que han tenido éxito en el mundo. Y recordaba yo la obra de Antonio Serra, el economista italiano Antonio Serra,
publicada en 1613, la primera teoría del desarrollo económico según Schumpeter. Entonces, los invitamos a ver nuestro sitio web y bueno, en esta última bloque, la primera idea es subir por la escalera, o sea, adoptar las estrategias de desarrollo económico que realmente llevan hacia el desarrollo, y luego tener la convicción de que sí se puede, por eso se llama así. En América Latina incluso tuvimos una experiencia, la del arribo de Néstor Kirchner al gobierno de Argentina, y durante los primeros 10 años del gobierno de los Kirchner, el Producto Nacional de Argentina creció más de 6% anual, la pobreza se redujo aceleradamente, etc. Hay una restauración de la derecha con Macri, con el gobierno actual de Argentina, pero la experiencia del kirchnerismo en Argentina queda como parte de las herencias latinoamericanas y como una constatación de que sí se puede. Desde luego, ningún país vino al mundo desarrollado. Si uno ve la historia a más largo plazo, hace 500 años China era la primera potencia económica del mundo, hace 500 años, y después cayó al fondo. Era el país más pobre del mundo en términos per cápita, y hoy China otra vez va para arriba. O sea, la historia humana es movimiento, y uno puede decidir si va hacia el fondo del abismo o si recupera el vuelo para que México recupere los prospectos de crecimiento económico y de bienestar. Gracias.